Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del ejercicio del tiristor, o uno de los ejercicios de los tiristores. En concreto es el ejercicio que hicimos el examen pasado, que no sé por qué hubo tantas dudas, pero bueno, lo vamos a dejar en este vídeo medianamente claro. Entonces vamos a empezar con ello cuanto antes. Bien, aquí lo tengo en pantalla. Vemos que es un circuito en el cual pues hay un tiristor que controla este motorcito, ¿vale? Una fuente de corriente alterna, con lo cual ya nos da una pista de que este tiristor solo va a funcionar en el semiciclo positivo y va a haber un apagado natural. Cuando llegue a cero se apagará por sí solo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Una resistencia R3 de protección, que esta resistencia está para que el motor no se lleve los 400 voltios, puesto que me dicen que este motor tiene una tensión nominal de 230, con lo cual 400 menos 230 menos la tensión que se queda en el tiristor, que me están diciendo que es 2 voltios, es la tensión que se debe de quedar esa resistencia, ¿vale? Como me dan la corriente del motor, la corriente que va a circular en este sentido, de 40 amperios, pues podré calcular la resistencia muy fácilmente. Bien, en el circuito de control, por otro lado, tenemos una fuente de continua de 20 voltios, el interruptor que cuando lo cerremos se activará y nos pedirán calcular la R1 y la R2, ¿vale? Me dan este dato, la corriente de activación, que son 1,5 amperios, y me da la tensión entre puerta y cátodo, la VGT de 3 voltios. Y si os fijáis, la VGT, o sea, entre la puerta y el cátodo, es la misma que la de VR2, con lo cual ya tengo ahí una pista, ¿vale? Bueno, pero vamos a ir viendo qué dice el ejercicio y lo resolvemos en la pizarra. Bien, dice calcular, vamos a borrar todo esto, la resistencia de protección R1 y R2, ¿vale? Y la resistencia R2 es de 1/4 de vatio. Es decir, me dan una condición, puesto que hay dos resistencias y me voy a tener que inventar digamos limitar una corriente, hay un dato que me dicen que no puede superar la potencia de 1/4 de vatio o 0,25 vatios. ¿Vale? Es una premisa que me dan, pero bueno, no tengo por qué llegar al máximo de la potencia. Bueno, vamos a la pizarra y vamos a ir resolviendo el ejercicio. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces vamos a empezar primero calculando la R1 y la R2, ¿vale? Por aquí sabemos que tiene que ir IGT, que es un dato, y son 1,5 amperios. Con lo cual, por aquí tiene que ir IR1, que va a repartir entre IGT y la IR2. O sea, esta corriente va a ser 1,5 más la que se lleve R2, ¿vale? Como dicen que la potencia en R2 es 1/4 de vatio, es decir, 0,25 vatios, pues esa va a ser mi limitación, porque yo en teoría me podría inventar esta corriente. Pero me dicen, oiga, esta corriente que usted se invente, hágala de tal manera que no disipe más de 1/4 de vatio, ¿vale? Entonces, como también sé la tensión VR2 es la tensión VGT, que es otro dato que son 3 voltios, que es la tensión necesaria para que la unión entre puerta y cátodo pueda disparar el tiristor, aparte de la corriente. Acordaros que los tiristores son dispositivos que se disparan con corriente, pero necesitan de una tensión también entre ánodo y cátodo, perdón, entre puerta y cátodo para polarizar esa unión, ¿vale? Pero bueno, como está en paralelo, ¿vale? Esto es la G y esto es la K, ¿vale? Porque esto y esto, este es el cátodo, pues VGT, que es la tensión que tiene que haber entre puerta y cátodo, es lo mismo que VR2, lo cual aquí ya podríamos ir operando, ¿vale? Como sabemos que la potencia es igual a I por V, pues voy a despejar I, o sea, es decir, IR2 será la potencia R2 partido VR2, 0,25 vatios, 3 voltios, y esto me van a dar amperios. Esto va a un valor de 0,083 amperios, ¿vale? O 83 miliamperios. Bueno, pues esa es la corriente máxima que puede circular por R2. ¿Tengo que elegir esa corriente? Pues no, pero bueno, vamos a calcularlo con esto. ¿Podría decir que por R2 va 1 miliamperio? Sí, lo puedo fijar en 1 miliamperio perfectamente.
porque no va a disipar más de 0,25. Esta corriente, con esta corriente me va a disipar esa potencia. Pero si cojo menos, va a ser menos, ¿vale? Vamos a coger esa por cogerla. Bien, con lo cual ya sabemos que R2 por ley de Ohm será VR2 y R2. Es decir, 3 voltios partido 83 miliamperios, pues esto da, lo calculamos, exactamente 36,14 ohmios, ¿vale? Lo he pasado ya a ohmios, ¿vale? Pero esto os daría K, pero bueno, eran 0,036 K, que son 36 ohmios, ¿de acuerdo? Yo podría haber dicho, bueno, mira, vamos a una R2 asterisco, una nueva, es decir, bueno, yo sé que hay 3 voltios, pero yo la IR2 la voy a fijar en 1 miliamperio, 3K, pues también me vale, sí, ¿por qué no? También vale. ¿Va a cumplir que 3K va a disipar un cuarto vatio? No. Hombre, si pongo 100 miliamperios ya sí, porque ya me voy a pasar de potencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos trabajar con el límite o podemos llegar a este punto y decir, bueno, pues yo elijo un miliamperio, 10 miliamperios, 50, vamos a coger 83, ¿vale? Bueno, como queráis. Tendríamos la R2 listo. Vamos a ver cómo calculamos la R1, ¿vale? O sea, esa era la limitación de potencia que nos daban en la R2. Y también os digo, si R2 no me la ponen, que suele calcular R1, pues toda esta historia me la salto. Luego haré un inciso sobre eso, ¿vale? Entonces, R1 es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a decir, VR1 serán 20 voltios menos VGT, o menos VR1. Es decir, esa tensión que queda aquí, VR1, se va a dividir entre, o sea, estos 20 voltios se dividen entre VR1 y entre VR2. Como sé que aquí hay 3 voltios y aquí hay 20, pues a esto le van a caer 17 voltios. Ya tengo un dato. Bien. Si no tenemos R2, aquí siguen cayendo los 3 voltios. ¿Vale? O sea, siempre tengo que R1 se va a quedar la tensión de la fuente menos la tensión que necesite, en este caso, la puerta y el cátodo. ¿Vale? ¿Y la IR1 cuánto es? Pues hombre, será IGT, que es la que necesita esto para activarse, más la de la IR2. Esta ya hemos dicho que era 1,5 amperios y esta ya hemos dicho que eran 0,083 miliamperios. Con lo cual, 1,5 más 0,083 miliamperios, perdón, amperios, ¿vale? Pues lo vemos, 1,5 más 0,083, bueno, pues, vale, le tengo que sumar eso, porque esta corriente se divide entre esta y esta. Entonces ya lo tengo, R1 será VR1 partido IR1, es decir, 17 voltios partido 1,583 amperios. Y esto me da 10,73 ohmios, o 11 ohmios, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que poniendo aquí una resistencia de 11 ohmios y aquí una resistencia de 36, esto se activa cuando cierre S1 que no lo he pintado, ¿vale? Yo lo he pintado cuando está todo activo, ¿vale? Bueno, pues este sería el primer apartado. Ya os digo que si la R2 no la ponemos, solo tendríamos que calcular una resistencia y sería la tensión que se queda, la resistencia 20 menos VGT, o la que sea menos VGT, partido la corriente IGT que necesita el tiristor. Vamos a ver qué dice el apartado número 2. Vale, el apartado 2 nos dice calcular la resistencia de protección del motor y su potencia máxima. Es decir, que calculemos la R3, esta resistencia. ¿Vale? Ya lo había explicado antes, si aquí hay 400, aquí va a haber 230 y aquí va a haber 2,
pues esto se va a quedar la diferencia de tensión, ¿vale? Lo dividiremos entre la corriente del motor, que son 40, y ya tendremos, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a hacer en la pizarra para ver qué resultado nos da. Vale, pues vamos a la pizarra. Bien. ¿Que no sabemos resolver el primer apartado? Pasamos al segundo. No están concatenados. O sea, los datos del primero no necesariamente hacen falta para el segundo. De hecho, si yo no hubiera calculado ni R1 ni R2, yo puedo calcular la R3 perfectamente. O sea, que si nos atrancamos en un apartado, pasamos al siguiente. Que no pasa nada, ¿vale? Entonces, aquí habíamos dicho que la V del motor son 230 voltios. La V la vamos a pintar aquí, 230 voltios. Que la tensión cuando está conduciendo el tiristor, que es cuando va a funcionar el motor, son 2 voltios. Con lo cual VR3 será V2 menos la que se queda el motor menos VT. ¿Vale? Vale, pero V2 es alterna. Entonces, como es una resistencia de protección, estos 400 voltios son eficaces. ¿Vale? Son los 400. De pico serán 400 por raíz de 2. Este es el dato que voy a usar. ¿Por qué? Porque esta es la tensión máxima que va a haber en un instante. Bueno, en los instantes en que esto valga pi medios, 90 grados y 270 grados. En ese instante la tensión va a valer la máxima, 400 por raíz 2, que es la que voy a usar para limitar la corriente con R3. ¿De acuerdo? Para limitar la tensión con R3, con lo cual voy a decir 400 por R2, que es la máxima tensión que va a haber en este circuito, menos 230 menos 2 voltios. Elijo esta pues, para estar seguro que en el peor de los casos, que es cuando más tensión hay en la fuente, aquí sepa fehacientemente que no voy a pasar de los 230 voltios nominales. ¿A alguien se le puede olvidar el rayo de 2 y hacer la cuenta con 400? Sí. ¿Puede que funcione? Seguramente. Pero bueno, como el ejercicio me dice que no pase de la tensión nominal 230, pues yo me voy al peor caso, que es cuando esto es máximo, ¿vale? Alguien puede decir, bueno, pero los eficaces, tal, bueno, vale, es la tensión media, vamos a decir, no sé qué, que no es la media, es la cuadrática media, pero bueno, es la eficaz y tal, bueno, vamos a hacerlo así, que es como está resuelto y como más correcto parece que sea. Y entonces la tensión R2 sería 400 por raíz de 2, con lo cual me salen 565 menos 230 y menos 2 voltios, me salían 333,68 voltios. VR2, o sea, perdón, VR3 esta tensión. VR3. Vale, ¿y qué corriente hay por IR3? Hombre, pues la corriente del motor o la corriente ánodo-cátodo, porque esa corriente es la única que hay y es de 40 amperios. ¿Y por qué 40? Hombre, porque es que si no, no funciona el motor. Si le pongo menos, pues... Con lo cual, 40 amperios. Con lo cual R3, aplicando la ley de Ohm, VR3 y R3 serían 333,68 voltios, 40 amperios. Esto da 8,34 ohmios. Como me decía también la potencia de la resistencia, potencia en R3 será igual a I R3, 40 amperios al cuadrado por R3. Es decir, 40 al cuadrado por 8,34 ohmios. Esto directamente me da vatios por 40 al cuadrado. Me da 13.347 vatios o 13,34 kilovatios. Lo que queráis, ¿vale? Que es una potencia bastante considerable. Bueno, pues esto sería este apartado. Vamos a ver qué dice el siguiente. Vale, pues el siguiente apartado nos dice calcular
la potencia máxima disipada en el tiristor cuando está en conducción. Tener en cuenta la potencia por la puerta y por el circuito de potencia. Es decir, nos dice ahora, oiga, calcule qué potencia disipa el componente, el tiristor, en total. ¿Vale? Pues como sé la corriente que pasa entre ánodo y cátodo, como sé su tensión de polarización, esto en la parte de potencia, en la parte de control, sé la corriente por puerta y la tensión VGT entre puerta y cátodo, multiplico, sumo y lo tengo. ¿Necesito datos anteriores? No. ¿Puedo hacer este individualmente? Sí. ¿Me voy a trancar los anteriores? Puede. Pues me voy a este, si es que es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Y aparte me dice que tenga en cuenta las dos potencias, la potencia del circuito de control y la potencia del circuito de potencia, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Potencia del SCR, ¿vale? SCR o tiristor, lo escribo así para ser más rápido, por puerta, por circuito de puerta, o sea, por este lado, será igual a la IGT por la VGT. ¿Son datos? Sí, si es que me los dan. 1,5 amperios por 3 voltios, 4,5 vatios. Es decir, por puerta, por la zona de puerta, ese tiristor me va a disipar 4,5 vatios. Cuando está conduciendo, estamos hablando siempre. Cuando no conduce no disipa, eso está claro. Potencia del SCR por, vamos a decir, ánodo-cátodo, entre ánodo y cátodo, ¿vale? Esto es una K, será la corriente del motor, o ánodo-cátodo, que es la misma, por la VT, que la VT es un dato de 2 voltios. Los 2 voltios van a caer aquí cuando esto está conduciendo. Como la corriente es de 40 amperios, pues 40 amperios por 2 voltios, 80 vatios. Potencia total del SCR, 84,5 vatios. ¿Me ha hecho falta algún dato de...? No. Puedo venir aquí, calcular esto, ¿vale? Igual que el siguiente es dibujar las señales, que bueno, en las señales sí que me va a hacer falta los datos que he ido calculando, pero bueno, tampoco... Pero dibujarlo lo puedo dibujar. Vamos al dibujito. Vamos a ver. Bien, ahora nos dice dibujar las señales. Bueno, las señales que se piden en la siguiente gráfica, teniendo en cuenta la señal de activación del interruptor S1. Representa los valores máximos y mínimos de todas las señales. Bueno, vamos a representar los que vayamos pudiendo. Vamos a hacer esto más pequeño. Bien, ahí. Yo lo voy a hacer un poco así a mano, con lo cual a ver lo que sale. Pero bueno, luego vemos la solución total. Bien, vemos que bueno, nos piden V ánodo cátodo. El V ánodo cátodo va a variar entre la tensión de la fuente V2, o sea, la fuente de alterna, y VT, que es cuando está conduciendo. Solo tiene estos dos posibles valores, o sea, o la fuente o VT. La tensión del motor, pues la tensión de la fuente o cero. Y la corriente del motor, la corriente del motor cuando está activado, o cero. ¿Vale? Eso en el punto máximo. Bien. Entonces vamos a considerar que aquí se activa, este sería el S1, justo en el punto máximo, ¿vale? Teniendo un poco aquí a mano alzada. Bueno, vale, me ha salido un poco chapucerillo, pero bueno. Vamos a quitar esto así para que veamos que esto es una línea discontinua. Bien. Bueno, pues vamos a ir pintando. Entonces, entre ánodo y cátodo, como no está activo en este periodo de tiempo, no está activo el tiristor, pues entonces entre ánodo y cátodo va a aparecer la tensión de la fuente, es decir, una sinusoidal o un trozo de sinusoidal que va a ir hasta ahí, hasta el pico máximo, ¿vale? Aquí cuando activamos va a caer ¿a qué tensión? A tensión de 2 voltios, a VT. ¿Y esto qué tensión será? 400, que me dicen, por raíz de 2. No me ha salido muy mal. ¿Y la tensión del motor? Pues la tensión del motor va a tener 0 hasta este punto, que se va a activar y va a tener el otro trozo de señal. ¿Qué punto va a ser este? Igual, 400 por raíz de 2, porque yo sé que este punto es el máximo, ¿vale?
Corriente del motor, pues la corriente del motor va a tener la misma forma, así, senoidal, pero en forma de corriente, y esto van a ser los 40 amperios máximo. No quiere decir que haya 40 amperios todo el rato, lo habrá en el punto máximo. Porque, perdón, aquí en el motor esto no son 400 por 2, son 230. Para eso fijamos la resistencia. Para que cuando aquí haya 400 por 2, aquí haya 230. ¿Vale? Y por aquí haya 40 amperios. Luego va a ir decayendo. Cuando llegue aquí, el tiristor se va a apagar de forma natural, la corriente va a ser menor que la corriente de mantenimiento y el tiristor va a hacer plop y se va a apagar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta este pulso? No, porque aquí hay un pulso en la parte negativa, pero el tiristor con semiciclos negativos en inverso no conduce, le pasa como al diodo, con lo cual todo esto aquí habría una onda que sería esta onda. Y en el motor habría 0 y aquí habría 0. ¿Vale? Al no conducir, la tensión ánodo cátodo es la misma que la tensión de la fuente. Eso también serían 400 o menos 400 por raíz de 2. ¿Vale? ¿Hasta cuándo va a conducir? Pues va a conducir, o sea, ¿hasta cuándo no va a conducir? Hasta que vuelve el nuevo pulso, que más o menos el nuevo pulso va a ser por aquí, por aquí. Con lo cual aquí esta tensión va a volver a seguir la tensión sinusoidal y aquí va a caer a VT. Y esto seguirá así. No, perdón, esto aquí vuelve así. Pero este valorcillo pequeño será VT 2 voltios. La tensión del motor va a ser 0 todo el rato hasta este pequeño pulsito que aparece ahí y aquí le pasa exactamente lo mismo. Pequeño pulso, que es cuando está activo, porque se activa ya casi aquí al final en este trozo. ¿Vale? ¿Qué valor es este? No lo sabemos. Hombre, no va a ser el pico, va a ser, no sé, si nos dieran el tiempo lo podríamos calcular haciendo el seno en ese punto, el seno por el tiempo en ese punto, pero como no lo dan, bueno, pues lo dejamos ahí indicado que no lo sabemos. Pero vamos, siempre va a ser menor de 40 amperios y menor de 230, ¿vale? Bueno, pues esta sería la gráfica. Vamos a darle aquí un poco mejor resuelta, viendo la solución, ¿vale? Aquí la tenemos. Bueno, vamos a borrar todo lo que hemos pintado. Y aquí tenemos la solución un poquito mejor pintada, ¿vale? ¿Vale? Lo que os he dicho, la tensión V ánodo cátodo va a seguir esta, ¿vale? Aquí VT 2 voltios, bloqueado cuando está en inverso, hasta que vuelve el pulsito en ese trozo. Entonces tenemos un trozo de motor aquí, otro trozo de motor aquí, una corriente aquí. Esto si lo repetimos en el tiempo, lo que vamos a hacer es que en el motor su tensión media va a ser muy por debajo de 230, con lo cual va a girar mucho más lento. Podríamos hacer un control de velocidad controlando el ángulo de disparo de esta señal. Pero bueno, esto ya son en cosas de otro tipo de ejercicios, ¿vale? Aquí sí que nos da un poco el tiempo, pero no nos da el tiempo entre aquí y aquí. Bueno, lo que sea. Bueno, pues ahí tenéis resuelto el ejercicio del examen y en el caso de que si os planteé este ejercicio, pues lo tendríais. Voy a hacer la última consideración, que la he dicho, y no quiero irme sin contarla. Bien, vamos a ver. Imaginemos que también se puede dar el caso de que no haya R2. ¿Vale? Pues en este mismo circuito, si no hay R2, aquí cae VGT, ¿vale? Que es 3 voltios, con lo cual la tensión VR1 o la R1 directamente sería V1 menos VGT partido IGT, es decir, 20 voltios menos los 3 voltios partido 1,5 amperios, ¿vale? Este sería el caso de que no hubiera resistencia, que es mucho más sencillo, solamente hacer esta malla, es decir, esta malla es así, y entonces, si lo queréis ver de otra manera, la V1 sería igual a VR1 más la VGT. Si despejamos la VR1, V1 sería menos VGT, VR1, igual 17 voltios.
y como me sé esta corriente que me dicen que la IR1 es la IGT, pues tendríamos el valor calculado, ¿vale? Y lo demás igual, ¿vale? Esto en el caso de que no haya resistencia. Si hay una resistencia de protección en paralelo, pues bueno, nos tienen que poner una limitación de corriente o nos tenemos que suponer o inventar una corriente por esa resistencia. Bien. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio y espero que si se vuelve a presentar la oportunidad de demostrar los conocimientos del tiristor a través de un ejercicio, seáis completamente capaces. Y lo dicho, si nos arrancamos en un apartado porque nos hayamos confundido, pues podemos seguir yendo a los distintos apartados. Bueno, gracias por haber visto el vídeo entero y os emplazo a ver otro próximo vídeo resolviendo cualquier otra cosa. Muchas gracias.